La palabra del Mesías. Mensajes bíblicos predicados en Iglesia Bautista El Mesías. El tema que tenemos para hoy es una necesidad constante. Juan 13, 36 al 38. En labios del pastor Daniel Cordero. Vamos a orar. Señor Dios bueno, Dios de misericordia, a ti te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir tu palabra. Señor, que tu palabra inerrante y toda suficiente, Señor, sean utilizadas por tu Espíritu Santo para cambiar nuestras vidas, Señor, nuestra manera de vivir, para nosotros vivir vidas que te agraden, Señor, y que nosotros podamos entender que tenemos una necesidad constante de vivir sometido a Jesucristo y que tenemos una necesidad constante de Él. Ayúdanos a entender, Señor, que no somos autosuficientes, sino que somos dependientes, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, exalte a Cristo a través de la exposición bíblica y que nosotros, Señor, podamos ser llevados al arrepentimiento a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, desde el versículo 36 hasta el versículo 38, una necesidad constante. Y leo. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirá después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida daría por mí? En verdad te digo, no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Nunca nosotros seremos autosuficientes. Nunca por nuestras propias fuerzas nosotros haremos lo correcto y lo necesario. Recordemos que siempre habrá una tensión en nosotros. Tenemos que hacer y obedecer las Escrituras, pero también tenemos una lucha interna con el pecado que no quiere que nosotros hagamos lo correcto. Es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza, quien produce en nosotros el querer como el hacer, quien nos conduce a hacer lo correcto. Y aunque tenemos problemas con el pecado, aún hay pecados que nos gustan y hay pecados que nosotros deseamos. Y si nosotros no sucumbimos ante esos pecados es porque el Espíritu Santo nos ha ayudado y nos ayuda a combatir el mal que hay en nosotros. Y es el Espíritu Santo quien aplica la palabra de Dios a nosotros. Y cuando el deseo de pecar llega, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios que es poderosa nos hace cambiar de opinión y nuestros deseos entonces se inclinan a Dios. Y cuando aún deseamos pecar, deseando hacerlo, decidimos no hacerlo por amor a nuestro Señor. Pero a pesar de todo eso, tenemos que reconocer que por nuestras propias fuerzas sería imposible nosotros resistir. Si fuera por nosotros, estaríamos revolcándonos en el lodo. La diferencia no la hacemos nosotros, la diferencia la hace el Señor en nosotros. Y eso debe llevarnos a entender que nosotros tenemos una necesidad constante del Señor. De no ser así,
seríamos presa fácil de nuestra propia maldad. No solo del mal en sentido general, sino de nuestra propia maldad. Tenemos una necesidad constante del Señor. No hay situaciones, por sencilla parezcan, que nosotros podamos hacerla sin la energía que nos inyecta el Espíritu de Dios. Esto era lo que en principio Pedro no entendía, que nuestras fuerzas son inútiles. Tú puedes tener la fuerza suficiente como para tú cavar un hoyo, como para tú cavar una cisterna, pero no tienes el poder para vencer el pecado por tu propia fuerza. Porque el Señor nos cambia el corazón de piedra. El Señor pone o puso un corazón de carne en nosotros, pero aún ese corazón de carne que ha vuelto a la vida, aún en ese corazón todavía habita el pecado. Y nosotros necesitamos rendirnos al Señor para que nosotros podamos resistir nuestra propia maldad. Cuando yo creo que estoy listo para vencer, contando con mis capacidades, contando con mis fuerzas, es cuando menos capacidad tengo, porque estoy confiando en mis inútiles y pecaminosos deseos. La fortaleza del creyente no está en creer de manera positiva que puede hacer o realizar tal o cual cosa, o empezar a declarar y a desechar la maldad que hay en él con palabras simples como yo no acepto eso, yo rechazo eso, yo cancelo eso. No. Eso no funciona. La fuerza del creyente está en creer que todo lo puede en Cristo, porque Jesucristo es su fortaleza. Ahí es donde radica el asunto. Su fuerza no está en él, no está en el creyente, su fuerza está en Cristo. Y no es lo que el creyente pueda decir o cómo el creyente pueda decir algo. No se trata de eso. Eso es lo que ya el Señor dijo y enseñó en su palabra. No son las palabras motivacionales las que van a hacer renovar el corazón del creyente. No, es la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo. Y esa palabra que es como martillo, esa palabra que es como una espada de doble filo que rompe y que penetra al corazón, es la palabra de Dios, el instrumento que utilizará el Espíritu Santo para cambiar la vida del creyente. Nosotros necesitamos constantemente que se nos recuerde esto. Necesitamos tener presente esto para que aprendamos que nosotros somos dependientes, que tenemos una responsabilidad de fidelidad al Señor, de vivir en santidad para la gloria del Señor, y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para luchar día a día contra nuestros deseos pecaminosos. Volvamos al texto. Versículo 36, Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirá después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daría mi vida por ti. La verdad es que Pedro estaba inquieto porque el Señor había declarado que lo dejaría. Mire el versículo 33 del capítulo 13. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo, me buscaréis, y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El Señor le está diciendo no solo que los iba a dejar, que ellos no podían ir a donde él iba. Los discípulos amaban a Jesús, los discípulos dependían de Jesús, y saber que lo iba a dejar era algo doloroso para ellos y le generaba cierto temor. Señor, ¿a dónde vas?, dice Pedro. Su pregunta refleja ansiedad,
Su pregunta refleja incapacidad. Ni Pedro ni los demás estaban contentos con esto de que él se iba. Ellos no podían armonizar las declaraciones de su muerte con el concepto preconcebido que ellos tenían del reino. Mira lo que Jesús le había dicho a los judíos incrédulos en el capítulo 8 de Juan, versículo 21. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. La diferencia es que a los judíos incrédulos que Jesús tiene aquí enfrente, en el capítulo 8, Jesús le dice que van a morir en sus pecados. O sea que ellos van a ser condenados por su propia concupiscencia. La diferencia entonces que nosotros podemos ver aquí es que el Señor le ofrece esperanza de volver a verlo a Pedro y a los demás. A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirá después. Los discípulos se reunirían un día con él. Y en su morada celestial Jesús estaba dando su vida por ellos. Y nada podía separarlo a ellos de él. Nada. Ni la negación de Pedro, ni su fuerte futuro lo separaría del amor del Señor. El amor de Cristo alcanzó a Pedro incluso en su negación. No fue que luego de la negación el amor de Cristo soltó a Pedro. Nada de eso. El amor de Cristo alcanzó a Pedro incluso en su negación. Mire cómo nos lo dice Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en esta vida, de principio a fin, podrá separarnos del amor de Dios. O no nos podrá zafar del amor de Cristo. No existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pablo aquí da una lista de cosas que lo encierra absolutamente todo para concluir que nada podrá hacernos zafar del amor de Dios. El amor de Dios nos tiene agarrado y no existe nada que nos pueda separar de él. No existe nada ni nadie con el poder suficiente como para desatarnos de Dios. No existe. Imagínese a Pedro. Era lo que Pedro no lograba armonizar y lo que Pedro no podía entender, el amor y el alcance del amor de Cristo. Ok, Señor, me imagino yo a Pedro. Te seguiré después. Te veré después, pero Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Y sobreestimándose a sí mismo, dice: yo daría mi vida por ti. Los demás estaban en la misma sintonía con Pedro. Simplemente estaban colocándose por encima de lo que en realidad ellos eran, olvidando que estaban frente a Jesús, que estaban frente a aquel que no tenía necesidad que le hablaran del hombre porque conocían el hombre, que estaban frente a aquel que ya Juan había dicho que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios y que habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Estaban ante Dios y ellos habían olvidado esto. Habían olvidado que estaban frente a Jesús y estaban contando con sus propias fuerzas. Y se creían lo suficientemente fuerte como para vencer su principal problema, o sea, su pecado. Y así llenarse de valentía y dar su vida por quien le había amado.
Ellos tenían una apariencia de ellos que no era la correcta. Estaban inflando su apariencia. Y estaban inflando su apariencia y en realidad era algo inflado porque no era la realidad de lo que ellos eran. Estaban engañándose, creyéndose que ellos eran más de lo que en realidad eran. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Su naturaleza pecaminosa no le permitía hacer lo que su amor por el Señor le impulsaba. Porque nadie sabe en realidad quién es hasta que es desnudado por la palabra de Dios. Tú no te conoces bien hasta que la palabra de Dios no te desnuda y hasta que tú no estás frente al espejo de la palabra de Dios, y es ahí cuando tú vas a entender en realidad quién eres tú. El pecador no va a entender quién es hasta que no logra comprender, hasta que el Espíritu Santo no le convence de pecado y puede entender su bajeza y su condición pecaminosa, y puede entender que necesita a Dios, que necesita a Cristo, que necesita ser alcanzado por el perdón divino. Pero eso lo entiende cuando es regenerado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien obra en este hombre. Es el Espíritu Santo quien obra y le hace ver a este hombre y cambia el corazón de piedra y coloca en él un corazón de carne. Y cuando el Espíritu Santo hace eso, entonces este hombre puede entender su condición pecaminosa. No antes. No se conoce el hombre bien hasta que no es desnudado por la palabra de Dios. Hasta que no es desnudado y puede ver entonces su condición. Y una vez conoce su condición, sabe que no hay nada bueno en él. Cuando tú ves una gente presumiendo, cuando tú ves una gente creyéndose que es la gran cosa, no importa que esta gente sea creyente o no sea creyente, tiene un problema porque no se conoce. Para tú conocerte tienes que ir a las Escrituras, y las Escrituras te van a decir quién eres tú. Y cuando tú vas a las Escrituras y te das cuenta quién eres tú, vas a terminar humillado porque vas a reconocer tu condición pecaminosa, que lo único que tú merecías era ser aplastado por la ira de Dios, y Dios en cambio te ha dado gracia. No puede exhibir nada loable y que necesitará de manera permanente una dependencia total al Señor. Necesitará de manera permanente estar abrazado a Cristo. Si bien es responsabilidad tuya, tus actos son tu propia responsabilidad, también tu decisión, pero sabe que es imposible querer hacer lo correcto contando con tus fuerzas humanas. Y va a terminar rindiéndote a Cristo. Pero los 11 estaban equivocados, se estaban sobreevaluando, estaban teniendo un concepto de ellos por encima del correcto, por encima del que tenían. Mire, Mateo capítulo 26, versículo 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. La cobardía de ellos lo iba a hacer abandonar al maestro. No tenían excusa para correr como lo hicieron. Al igual que hoy nosotros no tenemos excusa, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y muchas veces nosotros terminamos, al igual que ellos, negando al Señor con nuestros hechos. Muchas veces lo negamos también con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Pedro dice: yo daré mi vida por ti. Y yo pregunto, ¿quién dio su vida por quién? En realidad fue Jesús quien dio la vida por Pedro, no Pedro por Jesús. Quien murió en la cruz por sus pecados para hacerlo libre del pecado. ¡Qué irónico!
Él quería hacer lo que no estaba dispuesto a hacer por quien sí estuvo dispuesto a morir por él. Versículo 38. Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo, no cantaré el gallo sin que antes me haya negado 3 veces. Las buenas intenciones de Pedro al final quedaban en buenas intenciones. No es lo mismo querer dar la vida por el Señor en el aposento alto, en esa habitación con cierta seguridad, con cierta comodidad, ahí donde ellos estaban comiendo entre camarería, entre ellos, con ciertas manifestaciones de cariño, de hermandad. Ellos estaban allí y en ese contexto entonces Pedro dice que está dispuesto a dar su vida por el Señor. No es lo mismo que ofrecer la vida frente a un grupo de gente hostil, como luego vamos a ver un poco más adelante. Sus intenciones y su valoración sobrepasaban sus propias fuerzas. Estaban prometiendo algo que al final ellos no iban a cumplir. Las palabras de Jesús sí se iban a cumplir, y se iban a cumplir de una forma que cuando el Señor empieza a decirle a Pedro, eso inmediatamente hace que Pedro cierre su boca. El Señor cayó la boca de Pedro simplemente con decirle esto. Pedro estaba presumiendo neciamente, aunque Pedro estaba bien intencionado. O sea, tú puedes tener una persona que bien intencionado, pero presumir de una manera necia, y eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Mira cómo lo dice el pastor MacArthur, cito: el factor contribuyente fue no velar y orar para no entrar en tentación junto a su presunción necia. Esas 2 manifestaciones de su orgullo y confianza desmedida lanzaron a Pedro en las profundidades de la cobardía y del desespero. Fin de la cita. Había un descuido en Pedro. El Señor ya le había dicho, y el Señor le dice un tiempo corto antes de su arresto, el Señor le dice a ellos que tenían que velar y que tenían que orar para no entrar en tentación. Y había cierto descuido y salió a flote el pecado del corazón de Pedro. Había un exceso de confianza en él. Creía que no podía darse creía que podía darse el lugar de exhibir una superfe, y no es la superfe la que nos salva en momentos de dificultad. Es el gran Señor que tenemos quien nos sostiene. Y nosotros debemos cuidarnos de creernos que nosotros podemos darnos el lujo de hacer este tipo de cosas. Que aunque sean cosas pecaminosas, pero que nosotros creemos que nosotros la podemos manejar. Nosotros tenemos que tener cierto cuidado con eso. Hay cosas que yo sé que no son favorables, que no me convienen. La Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo sé que hay cosas que a mí no me convienen, pero como yo me considero ser una persona muy madura, como yo me considero ser una persona muy espiritual, entonces yo quiero presumir y hacer simplemente de manera necia, como lo hizo Pedro y los demás. Yo tengo la madurez suficiente como para ver un video erótico. Al final, eso no es nada. Y luego termina siendo adicto a la pornografía. El que le gusta mucho el alcohol cree que su grado de madurez le permite tomarse ciertas copitas. Total, la Biblia dice que no es pecado. Y teniendo problemas con el alcohol, porque sale cuando el Señor lo trae al evangelio, precisamente su problema era el alcohol. Y termina entonces pecando de embriaguez y con un problema mucho más serio.
Es el orgullo en nosotros quien nos hace creer que nosotros podemos hacer lo que en el fondo nosotros sabemos que es incorrecto y que quizás otra persona lo hace, pero para mí yo no lo puedo hacer porque para mí me es pecado porque el Señor me sacó de esa situación. Y queremos exhibir y queremos que los demás vean que nosotros sí hacemos y que nosotros sí podemos estar a cierta altura, olvidando que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Yo me puedo permitir, dicen algunos, escuchar música secular, total. Yo lo que escucho es música que le canta al amor. Y si yo lo que escucho es música que canta al amor, bueno, el Señor nos manda amarnos los unos a los otros. Y olvidan que sus hijos le están escuchando, que le harán un daño a ellos. Y que mañana se van a preguntar, ¿y por qué mis hijos son de tal o cual manera? Y sus hijos son los que van a decir, mi papá y mi mamá no son creyentes, porque mi papá y mi mamá mira lo que hacen. Son sus hijos, tus hijos te están mirando. Quien te escucha también está ahí y tu testimonio andará por el suelo. El asunto ahora no solo se trata de si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo, es si me conviene hacerlo o no. Las cosas no son pecado en sí, pero nosotros tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar a nuestros hermanos y tenemos que cuidar a nuestros hijos y tenemos que cuidar al que esté a nuestro alrededor, que por un deseo y un gusto mío no vaya a perderse una persona o vaya a tener un mal concepto de mí o vaya a tener un mal concepto del evangelio simplemente porque yo hice algo que no debía hacer. Solo porque me creí un super saiyajin espiritual. Y aquí no hay eso. En el evangelio no hay eso. Nosotros tenemos una gran necesidad de cuidar de nosotros. Y cuando nosotros perdemos eso de vista, entonces nosotros terminamos pecando. Cuando yo entiendo que ya yo me puedo dar el lujo de hacer las cosas que yo me cohibía hacer porque yo sé que ese era el pecado o los pecados que me llamaban la atención, y hoy yo entiendo que ya yo estoy a un nivel que tengo tanta madurez que yo puedo darme el lujo de yo poder manejar eso. Ahí es donde está el problema, en nosotros creernos lo que en realidad no somos, en nosotros creernos que somos tan fuertes que nosotros podemos exponernos a, no somos tan fuertes como para eso. Tenemos que mantenernos a raya, cuidando siempre nuestro corazón, nuestro perverso corazón. Tenemos necesidad de cuidar de nosotros. No algo momentáneo. Bueno, yo necesito cuidarme hoy porque hoy yo no me siento bien. No, yo necesito cuidarme siempre, de manera constante. Yo tengo una necesidad constante en mi vida y debo mantenerme a raya, cuidando de mi corazón y sometiendo mi vida a la palabra de Dios para hacer y terminar haciendo lo correcto. Nunca llegaremos al punto donde nosotros podamos darnos el lujo de no cuidarnos, de decir, no, ya yo no tengo que cuidarme. Yo estoy tan bien que el pecado no me afecta. Yo estoy tan bien que mi pecado no me afecta, que el pecado que me llama a la atención, ya yo lo veo y eso como que nada. Yo estoy tan bien que estoy casi cerca del cielo. No llegaremos aquí, en esta tierra no llegaremos a eso. Siempre tendremos que vivir en alerta roja con nuestros pecados. Siempre tendremos que vivir en alerta y nunca debemos confiar en nosotros mismos. Siempre cuidándonos, haciendo ajustes para nosotros poder vivir una vida que agrade a nuestro Señor. No nos engañemos. Dejemos de presumir fortaleza y busquemos la fortaleza del Señor y la seguridad de saber
que nos sometemos a la palabra del Señor y que no estamos teniendo una sobrevaluación de nosotros, sino que nos estamos sometiendo a lo que la palabra dice, y esa es nuestra esperanza, y es a eso a donde lo que nosotros debemos rendirnos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Tenemos que tener el juicio de reconocer que en sí mismo nosotros somos nada. Tenemos el juicio de reconocer, tenemos que tener el juicio de reconocer que nosotros no podemos confiar en nuestros deseos, que nosotros no podemos confiar en nuestros gustos y deseos, porque vamos a terminar nosotros entonces fallándole al Señor. Cuando yo sé eso, eso me humilla. Y nosotros no estaremos entonces creyendo por el mundo que nosotros somos lo que en realidad no somos. Tener un complejo de superioridad no es de creyente. Cuando hacemos uso de nuestros dones, no debemos creernos superiores a los demás. No. Si creernos que nosotros tenemos una gran importancia por las cosas que nosotros hacemos, eso nos va a llevar a descalificar nuestro trabajo. El Señor usa nuestros dones y el Señor usa nuestro talento para la edificación de su iglesia. Es la iglesia de Cristo y su iglesia Él la edifica con nuestros dones y con nuestros talentos. No somos nosotros. Es el Señor utilizando los dones que Él nos dio para edificar su iglesia. Y eso debe llevarnos también a humillarnos, a nosotros entender que lo que nosotros somos, lo somos por el Señor. Y que a pesar de lo que nosotros somos, el Señor nos usa para su gloria. Fracasaremos en nuestra pretensión si nosotros llegamos a creernos que nosotros somos insustituibles. El Señor no ha llamado a superhéroes. Ni nosotros vamos a encontrar que los superhéroes de la fe no hay. El Señor ha llamado esclavos para que le sirvan. Y al final, cuando nosotros terminemos nuestra tarea, debemos reconocer que no somos la gran cosa, porque solo hicimos lo que se nos ordenó hacer. Y muchas veces ni eso hacemos. Pedro tenía una sobrevaloración de sí mismo y eso al final terminó mal. Nosotros necesitamos de manera constante en nuestras vidas la ayuda del Espíritu Santo. Estamos siempre necesitados. Debemos siempre estar en alerta. Siempre debemos estar en alerta. No debemos estar confiando en nosotros de manera desmedida, porque nosotros nunca seremos autosuficientes. La iglesia no es autosuficiente. La iglesia es dependiente de su Señor. Y nosotros necesitamos reconocer que nuestra necesidad de dependencia a Cristo es una necesidad constante. Siempre vamos a estar necesitados de Cristo. Siempre. No podemos confiar en nuestras habilidades. No podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos que descansar en el Señor y confiar en su palabra. Nuestra confianza no debe estar en nosotros, debe estar en su palabra. No es lo que yo crea, no es lo que yo diga, es lo que su palabra enseña. Y así vamos a entender. Entendiendo su palabra, vamos a entender y vamos a reconocer nuestra necesidad constante. Nosotros
siempre viviremos en esta tierra con una necesidad constante del Señor. Y un día nosotros vamos a estar eufóricos, un día vamos a estar que vamos a creer que estamos cerca del cielo porque nos sentimos victoriosos, nos sentimos fuertes, y al día siguiente nos vamos a sentir miserables porque nuestras emociones no fallan, y nuestra fe no debe estar basada en nuestras emociones, sino que debe estar basada en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que debe regir nuestra fe, es la que debe regir nuestras emociones, y nuestras emociones deben ir detrás de la palabra de Dios. Tenemos que tener emociones, por supuesto que sí, pero deben estar ajustadas a la palabra de Dios de manera correcta. Que el Señor nos ayude a entender que nosotros tenemos una necesidad constante y que debemos depender plenamente de nuestro Señor. Somos del Señor y Él es nuestro Rey. Él es nuestro seguro y nuestro confiado refugio. Tenemos una necesidad constante. Constantemente, ante cualquier situación, nosotros tenemos que entender que somos dependientes y que necesitamos de Cristo. No somos autosuficientes. El Señor es quien suple, el Señor es quien nos dirige, el Señor es quien nos fortalece. Nosotros todo lo que somos del Señor. Todas las áreas de nuestras vidas deberían estar sometidas al Señor. Y así nosotros entender que no somos autosuficientes y que tenemos una necesidad de Cristo, que día a día no solo debemos reconocerla en nosotros, sino que tenemos que manifestarla. Nosotros necesitamos de Cristo. Nosotros no somos autosuficientes. Nosotros no confiamos en nosotros mismos porque nosotros no somos confiables. Nosotros confiamos en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude a entender nuestra dependencia de Él. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres nuestro todo y que nosotros tenemos una necesidad constante, día a día, momento tras momento, de ti. Y que nuestras fuerzas no alcanzan para hacer lo que nosotros debemos hacer, y que necesitamos de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos inyecte tu energía y así nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos a exaltar a Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a como Cristo vivió. Ayúdanos a vivir de manera obediente a tu palabra y que tu nombre sea exaltado en nosotros y por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.